Características más importantes en el manual APA. De la asignatura Escritura de Textos Científicos, Actividad 10.1, Unidad 3, Sesión 2. Alumna Alicia Narváez Díaz, septiembre de 2019. El contenido que trataremos está formado por la introducción, la importancia de citar, formato general del trabajo, citas, referencias y las referencias de esta actividad. El primer punto, la introducción. Al hacer un escrito académico es necesario el uso de fuentes de información y es importante que se citen todas las consultadas. De hecho, es obligatorio hacerlo, si no se podría considerar como plagio. Existen varias normas para poder hacerlo. Una de las más conocidas son las normas APA, publicadas por primera vez en 1929. Estas tienen lineamientos para el estilo, edición, citación, referenciación, entre otros. Algunos conceptos que deberíamos conocer al empezar a hacer un escrito académico. La propiedad intelectual es la encargada de velar por la protección jurídica de toda creación intelectual de una o varias personas. Los derechos de autor, protección jurídica que se da a un creador de una obra literaria o artística desde su creación. El autor es libre de hacer con su obra lo que él quiera. El plagio es el acto de usar o extraer parcial o totalmente una obra, texto, idea, recurso multimedia, sin dar el debido reconocimiento al autor, aun cuando su uso sea parafraseado. El autoplagio usa ideas o textos anteriores de elaboración propia, pero sin ser debidamente referenciados. Esto es antiético. Y la citación es el hecho de dar crédito al autor y garantiza que se respete su derecho. El punto 2 es el formato general que debe tener un trabajo que sigue las normas APA. Debemos de tener una hoja tamaño carta. Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho son de 2.54 centímetros. Se requiere sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. La letra que se usa es Times New Roman de 12 puntos. El interlineado de 2.0, alineado a la izquierda sin justificar y sin espacio entre párrafos. En cuanto a los títulos, estos se escriben solo con mayúscula inicial y se sigue la jerarquía que se aprecia en imagen. Tenemos 5 niveles y en cada uno de estos niveles aparecen los requerimientos para cada uno. Por ejemplo, el nivel 1, que es encabezado, centrado, en negrita. En cuanto a las tablas, estas no tienen líneas separando las celdas. En el ejemplo, vemos que aparece primero la palabra tabla, seguida de un número, que es un consecutivo del número de tabla, un título breve y posteriormente la tabla en sí. Solamente se usan 3 líneas horizontales y en la parte de abajo podemos incluir una nota de la tabla. En cuanto a las figuras, aparece la figura, posteriormente la palabra figura, seguido de un número en letra cursiva, acompañado de una nota de la figura. El tercer punto que trataremos son las citas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones que han influido en un trabajo y se incluyen en un texto con referencia precisa de su origen y la consignación dentro de la estructura del texto, ofreciendo información del autor y el año de publicación. Tenemos 2 formas de citar y depende de lo que se quiere enfatizar. Si hacemos énfasis en el autor, cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. La cita se incluye como parte del párrafo. En este caso, en el ejemplo, tenemos que se incluye dentro del párrafo el apellido del autor seguido del año. Si lo que se quiere es hacer énfasis en el texto, el autor tiene un papel secundario y la cita va al final del párrafo. En el ejemplo, vemos que tenemos el párrafo que estamos citando y al final, entre paréntesis, el apellido del autor y el año. En ambos casos, la cita se puede hacer de manera textual o parafraseada, lo cual definiremos a continuación. ¿Cómo citamos? Podemos tener citas directas o textuales o citas indirectas o parafraseadas. En el caso de las directas pueden ser de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Y en ambos casos hay datos que vemos en imagen que deben de contener y un formato específico que se debe de seguir. Si hablamos de una cita textual o directa, es aquella cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto encontrado en un trabajo que puede ser propio o de otro autor. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. La cita textual o directa puede ser, como vimos hace un momento, de menos de 40 palabras.
En este caso, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin letra cursiva. Como ejemplo, podemos tener una cita basada en el autor. En este caso, dentro del párrafo tenemos el nombre, el apellido del autor, seguido del año, la cita entrecomillada y al final encontramos la página donde fue extraído. Si querés una cita basada en texto, primero tenemos el texto entrecomillado y al final, entre paréntesis, el apellido del autor, el año y la página de donde fue obtenido, con un punto al final. Si tenemos una cita textual o directa de más de 40 palabras, se escribe aparte del texto con una sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Como ejemplo de una cita basada en el autor, aparece dentro del párrafo, primero tenemos el apellido del autor, el año entre paréntesis y luego tenemos la cita con una sangría que se respeta en toda ella. Al final tenemos la página. Si es una cita que está basada en texto, esta primero aparece la cita con una sangría y al final de la cita tenemos los datos de la persona que publica. También podemos tener citas de parafraseo o también llamadas indirectas. En este caso se utilizan ideas contenidas en un trabajo que puede ser propio o de otro autor, pero en palabras del escritor. Va incluida en el párrafo, sin comillas, y no es necesario señalar la página o párrafo de donde fue obtenida la idea. Como ejemplo, si estamos basados en el autor, tenemos el apellido, entre paréntesis, el año y posteriormente la cita, sin comillas. Si está basada en texto, tenemos la cita sin comillas y al final de esta tenemos el apellido y el año del autor y punto al final. También podemos tener una cita que venga de dos o más documentos. En este caso, los autores los tenemos al final separados por comas, por punto y coma. Si es una cita de cita, para citar una cita que se encontró dentro de un texto consultado, si queremos resaltar el autor, primero citamos al autor, el año, las palabras citado por y el autor que cita, entre paréntesis el año y la página donde se obtuvo y el texto citado. Si queremos resaltar el texto, primero va el autor citado, entre paréntesis el año, las palabras texto citado y por último el autor que cita, el año y la página. Podemos tener diferentes tipos de autores. Un autor personal, que es un autor o autores son propios cuando son personas naturales. Un autor corporativo, si la obra es publicada por una organización, empresa, fundación o institución. Un autor desconocido, si el texto no tiene un autor conocido, se ocupa el título como autor. Y existe un número de reglas según la cantidad de autores. Pueden ser 2 autores, de 3 a 5, 6 o más autores, un autor corporativo, anónimo o una cita de cita. En todos los casos, si se quiere resaltar el texto, la cita va al final del párrafo. Si se quieren resaltar a los autores, la cita va incluida en el párrafo. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos 2 autores, sus apellidos van separados por comas. En el ejemplo que se presenta en el lado derecho, tenemos 2 autores separados por la letra I, entre paréntesis, el año, cuando lo que se quiere resaltar es el autor. Si se quiere resaltar el texto, va el texto y al final, entre paréntesis, los datos de los autores. De 3 a 5 autores. La primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos. Luego se cita solo el primero y se agrega et al seguido de punto. En el ejemplo, tenemos 4 autores, entre paréntesis aparece el año y luego viene la cita. La segunda vez solo aparecerá el apellido del primer autor, seguido de et al y entre paréntesis el año, posteriormente la cita. Si lo que se quiere resaltar es el texto, viene el texto y al final, si es la primera vez, entre paréntesis los apellidos de los autores y el año. Si
es la segunda vez o posterior, se pone la cita y al final, entre paréntesis, el apellido del primer autor, edad y el año. Si son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de edad desde la primera citación. Ejemplo, Díaz edad, entre paréntesis el año y la cita. O bien, si se quiere resaltar el texto, tenemos la cita y al final, entre paréntesis, el apellido, edad y el año. Como observaciones, si el autor es citado 2 o más veces y el año es el mismo, se diferencia con una letra consecutiva. En este caso, García Márquez 2007A y García Márquez 2007B. Otra nota, si hay 2 o más autores con el mismo apellido y fecha, se colocan iniciales al nombre. Como ejemplo, Díaz L, entre paréntesis el año, o Díaz M, entre paréntesis el año. Si tenemos un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. Ejemplo, según la Universidad Autónoma de Yucatán, entre paréntesis, UADY 2007, y luego la cita. O bien, tenemos la cita y al final, entre paréntesis, Universidad Autónoma de Yucatán, entre corchetes, la sigla y por último el año. Si es anónimo, se coloca anónimo en lugar del nombre y se siguen todas las reglas anteriores. Si es una cita de una cita, cuando se accede a una fuente de información a través de otra, se pone el apellido, luego las palabras como se citó en y el apellido de quien cita, el año y posteriormente la cita. En cuanto a la paginación, las páginas de una cita se deben referenciar siempre en las citas textuales o directas usando las siguientes abreviaciones. Si la cita está en una sola página, se pone el apellido, el año, la letra P, punto y la página donde se encontró la información. Si es en varias páginas, en vez de poner una sola página, se pone el rango. Si no tiene paginación, pues en vez de poner la letra P, lleva la palabra par, un punto y el número de párrafo donde se encontró la información. Como siguiente punto a tratar, hablaremos de las referencias. Estas son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida o complementarla en caso de ser necesario. La diferencia que hay con la bibliografía es que en las referencias el autor incluye solo aquellas fuentes que usó en su trabajo. Cita trabajos que apoyan específicamente un artículo. Se organiza en orden alfabético y cada una debe tener una sangría francesa. En cuanto a la bibliografía, cita trabajos que sirvieron de fundamento o bien son útiles para una lectura posterior. Como ejemplos, vemos que en ambos casos tenemos una sangría francesa y posteriormente los datos de las referencias con la información que hemos venido comentando cuando hablamos de las citas. Si lo que queremos referenciar es un libro, estos traen la información que debe incluirse en las primeras páginas. Al respecto, podemos hacer una referencia con una forma básica, si tenemos un libro con autor, con editor, libro en versión electrónica online, libro en versión electrónica con un identificador DOI o bien un capítulo del libro. En cuanto a la forma básica, se cita el apellido, el año, el título, lugar de publicación y la editorial. Si es un libro con autor, se pone el apellido, el año, el título, ciudad, el país, 2 puntos y la editorial. Si tenemos un libro con editor, se pone el apellido, entre paréntesis, ed, posteriormente el año, el título, ciudad, país, 2 puntos, editorial. Si lo que tenemos es un libro en versión electrónica online, se pone el apellido, el año, el título y de dónde fue recuperado. Si es un libro en versión electrónica con un identificador DOI, se pone el apellido, el año, el título, la palabra DOI y el identificador. Se referencia un capítulo del libro en aquellos libros con capítulos escritos por diferentes autores y si tienen un editor, se pone el apellido o los apellidos de los autores, entre paréntesis el año,
el título del capítulo, posteriormente se pone el apellido del editor, entre paréntesis ed, el título del libro, las páginas a las que hace referencia el capítulo del libro, la ciudad, el país, editorial. Podemos también tener referencias de artículos científicos. En este caso, la forma básica, cuando tenemos un solo autor, ponemos el apellido, entre paréntesis la fecha, el título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y el rango de páginas. Si es de 2 a 7 autores, se colocan estos consecutivamente y antes del último se agrega la letra I. Después tenemos la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, volumen, número y el rango de páginas. Si son 8 o más autores, se listan los primeros 6 autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor. En el ejemplo vemos que después del sexto autor tenemos puntos suspensivos y tenemos el apellido del último autor, que en este caso es Griffin, el año. Posteriormente viene el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y el rango de páginas. Si es un artículo online, además de los datos anteriores que hemos venido comentando, al final lleva de dónde fue recuperado. Si lo que tenemos es una referencia de un periódico, la forma básica es el apellido y la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y el rango de páginas. Como ejemplo, si el impreso tiene autor, aquí vemos que el autor es Manrique Grisales, entre paréntesis, la fecha exacta de publicación, luego el título del artículo, el nombre del periódico, en este caso El Espectador, y posteriormente el rango de páginas. Si es un impreso sin autor, como primera parte de la referencia, vamos a tener el nombre del artículo, la fecha, el nombre del periódico y las páginas. Si es una publicación online, aparte de los datos que hemos venido comentando, se agrega al final de dónde fue recuperado. Si lo que tenemos es una referencia de un artículo de revista y este es impreso, se ponen los datos del autor, entre paréntesis la fecha, el título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y el rango de páginas. Si es una publicación online, aparte de los datos anteriores, agregamos de dónde fue recuperado. También podemos tener referencias de otros tipos de textos. Por ejemplo, si tenemos un informe que puede tener un autor corporativo, puede ser un informe gubernamental, en este caso ponemos el nombre de la organización, el año, el título del informe, el número de la publicación y de dónde fue recuperado. Si se trata de un simposio o una conferencia, ponemos los datos del autor o los autores, la fecha, el título de la ponencia, el apellido del presidente del congreso o el simposio, entre paréntesis presidencia, el título del simposio o el congreso y el simposio o conferencia llevado a cabo en el congreso, el nombre de la organización y el lugar. Si se trata de una tesis o trabajos de grado, ponemos el nombre del autor o autores, el año, el título de la tesis y entre paréntesis debemos poner si se trata de una tesis de pregrado, maestría o doctoral, el nombre de la institución y el lugar. Podemos también tener referencias de material electrónico. Por ejemplo, si se trata de una página web, ponemos el nombre del autor, la fecha, el título de la página, el lugar donde fue publicado, la casa publicadora y de dónde fue recuperada la información. Si se trata de una película o cinta cinematográfica, se ponen los datos del productor, entre paréntesis el productor, los datos del director, entre paréntesis la palabra director, el año, el nombre de la película, entre corchetes, cinta cinematográfica, país y productora. Si se trata de una serie de televisión, se ponen los datos del productor, entre paréntesis, productor, el año, el nombre de la serie, entre corchetes, serie de televisión, lugar, productora. Si se trata de un video, se pone el apellido del productor, entre paréntesis, productor, el año, el nombre de la serie, la fuente y el lugar. Si se trata de un podcast, a diferencia de lo anterior, entre corchetes se pone audio podcast y de dónde fue recuperado.
Si se trata de un blog, a diferencia de lo anterior, entre corchetes se pone mensaje en un blog y de dónde fue recuperado. Si se trata de una grabación de música, se pone el apellido, la fecha de la propiedad literaria, el título de la canción, el título del álbum donde fue obtenido y entre corchetes el medio de grabación, si fue un disco compacto, un cassette, etc. Lugar, productora. Si es una fotografía o es una pintura, entre corchetes debe de ir la palabra fotografía de y los datos del fotógrafo, entre paréntesis el lugar, el año, el nombre de la colección de donde fue extraído y la ubicación. También podemos hacer referencias a redes sociales como Twitter y Facebook. En este caso vemos un ejemplo del Facebook en donde primero van los datos o el nombre de la persona que hizo la publicación, entre corchetes, usuario en Facebook, el día, mes y año, el contenido del post, entre corchetes, estado de Facebook y de dónde fue recuperado. Si se trata de un Twitter, ponemos los datos del autor, entre corchetes, usuario en Twitter, el día, mes y año, el contenido del tweet, entre corchetes, la palabra tweet y de dónde fue recuperado. Para finalizar nuestra presentación, tenemos las referencias que han servido para la elaboración de este video, que es el Centro de Escritura Javeriano, Normas APA sexta edición, y el Manual de Citación de Normas APA. Agradezco su atención. Mi nombre es Licia Narváez Díaz.